Vamos a empezar. Vamos a orar para abrir nuestra clase de hoy. Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo que nos has dado para entrar a tu casa, para que podamos estudiar tu palabra y aprender de ti. Guíanos en todo lo que hacemos hoy, para que podamos entender las cosas y que sea utilizado por ti para que podamos conocerte mejor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya llegamos en nuestro estudio de la confesión de fe de 1689. La semana pasada terminamos con el capítulo 2. Entonces ya hoy vamos a empezar hablando del decreto de Dios. Capítulo 3, creo que está en la página, creo que en el 11 o el 12, por ahí. 11. Yo no sé por qué el PDF que yo tengo dice página 12, pero en el libro es la página 11. No sé. Pero, entonces, podemos empezar leyendo el capítulo 3, párrafo 1, si alguien puede leerlo. Dice Dios, desde toda la eternidad, por el serpientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría, sin disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Entonces, mucha gente paran después de la primera oración y ya, Dios tiene control de todo y, pero no tratan esa tensión. Entonces, ¿qué del pecado? ¿Qué pasa? ¿Por qué el pecado? Si Dios no es el autor del pecado, como entonces vamos a leer algunos de estos textos. Proverbios 19:21, Isaías 14:24 al 27 y el 46:10 y 11, Salmo 115:3 y 135:6 y Romanos 9:19. Vamos a leer esos textos. Entonces, Proverbios 19:21. ¿Alguien tiene? Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, es el consejo de Jehová, de Dios, lo que
lo que permanece. Dice el sabio, el hombre puede pensar muchas cosas, pero es el consejo de Dios lo que permanece. Entonces, Isaías 14, 24 al 27. Ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra, y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima, y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Ahí el profeta está hablando de lo que iba a pasar. Y él dice, si Dios lo ha planeado, no hay nadie que lo detenga. También Isaías 46, 10 y 11. Isaías 46, 10 al 11. Quede claro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Entonces, Dios está declarando, yo lo dije y yo lo voy a hacer. Y aun si el hombre de mi propósito tiene que venir de otro lugar muy lejano, lo traigo. Vamos a brincar a Romanos 9, 19. Ese no era. El Salmo, Romanos 9:19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Entonces, ¿quién resiste la voluntad de Dios? Y la respuesta implícita es nadie. Bueno, vamos a leer esos Salmos 115, 3 y 135, 6. Salmo 115. 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el 135. 135, 6. 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, el salmista está diciendo, Dios es el que
hace toda su voluntad. Y en el de 135 especifica en la tierra, en los cielos, en los mares, en los abismos. Él cubre toda la base. No hay lugar donde Dios no hace su voluntad. Y bueno, conocemos ese texto de Daniel 4. Dios es el que quita y pone reyes, y no hay nadie que puede detener su mano y decir, ¿qué haces? Es Dios que tiene todo el control. También Romanos 8:28, ese texto tan conocido, que todo obra para bien para los que aman al Señor. Entonces Dios controla todo lo que sucede para el bien de sus hijos. Y vamos a leer Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hemos sido predestinados por Dios, que hace todo designio de su voluntad. Entonces, la idea es, Dios es soberano y hace todo lo que ha decretado hacer. Entonces, somos predestinados, y eso asegura nuestra salvación. Y bajo el número 3, Génesis 18:25. Dios viene a Abraham, aparece y le dice lo que está planeando hacer con Sodoma y Gomorra. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces, Abraham está diciendo a Dios que lo que Dios hace es justo, pero él está pidiendo que Dios tenga misericordia a los justos. Y al final de la historia encontramos que solo había uno justo. Abraham le pide a Dios, si hay 40 personas justas, ¿va a destruir?
Dios dice, no. Entonces, sigue bajando hasta 10 y Dios dice, no. Si hay 10, no lo destruyo. Pero no habían, solo había Lot. Y Dios había decretado que eso iba a pasar y así sucedió. También bajo el número 4, Génesis 50:20. José está hablando con sus hermanos después de que muere Jacob. Sus hermanos piensan, ok, ahora nuestro padre ya murió, ahora José se va a vengar y vamos a estar en problemas. Él nos va a matar o castigar en alguna forma. Y José les da la respuesta aquí en Génesis 50:20. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, Dios utilizó esa maldad de sus hermanos. Sus hermanos realmente lo hicieron para mal, porque tenían envidia de José. Y José dice, no. Ustedes sí lo hicieron para mal, pero Dios, que tiene el control hasta de las malas acciones de los hombres, lo permitió para preservar las vidas. Porque si ellos no hubiesen vendido a José a Egipto, no hubiese estado donde estaba en el momento preciso que Dios tenía todo planeado. Entonces, los hombres hacen cosas con malas intenciones, pero Dios utiliza eso para el bien de su pueblo. Entonces, y vamos a leer esos textos de Hechos 2:23 y 4:27 al 28. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Pedro está diciendo, Dios lo había determinado, pero eso tampoco quita la responsabilidad de los que hicieron lo que hicieron. Y Hechos 4:27 al 28.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, vemos que ellos reconocieron que todo lo que había pasado fue conforme al plan eterno de Dios. Dios lo había determinado desde la eternidad. Y dos últimos textos, Números 23:19 y Efesios 1 del 3 al 5. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Entonces, Moisés está diciendo, Dios no es como el hombre, Dios no es como nosotros. Nosotros un día decimos algo y amanecemos el otro día y no voy a hacer eso, voy a hacer algo diferente. Dios no es así. Dios, si lo dice, lo hace. Y Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y como hemos visto de los demás textos, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha decidido hacer, eso es lo que se hace. Entonces, si Él nos escogió, vamos a ser adoptados y santificados. Vamos a ser salvos. Si Él nos ha escogido, podemos saber por seguro que eso pasa. ¿Y algún comentario o alguna pregunta sobre lo que vemos en este párrafo, o si consideran que debemos leer algún otro texto también? Uh-huh. Volviendo atrás otra vez con lo que le pasó a... perdón. Lo que le pasó a ¿cómo se llama? ¿A José? A José. Ajá. Dios siempre utiliza el mal para hacer bien, o cómo uno puede saber cuando Dios hace eso. Bueno, es algo que no se sabe en el momento. Eso fue muchos años después, porque José estaba en Egipto, le vendieron en esclavitud y él tenía 17 años. Y cuando se paró delante de Faraón, tenía 30 años. Son 13 años antes de que él siquiera llega a pararse frente al Faraón. Y
los 7 años de abundancia. Entonces, José tiene como quizás 50 o casi 60 años cuando él dice esto, porque los 7 años de abundancia, los 7 años de sequía y de hambruna, y durante ese tiempo es cuando Jacob llega a Egipto, y Jacob dura en Egipto 17 años. Entonces, fue después de eso. Entonces, estamos hablando de casi 40 años después de que sucede lo que él está recontando. Ya él tiene 50 y algo, quizás cerca de 60 años, y sus hermanos son mayores que él. Ellos tendrían sus 75, 80 años, cerca de ahí. Entonces, lo que José pudo hacer fue mirar atrás y ver, sí, ellos lo hicieron para mal, pero mira lo que ha pasado, mira lo que Dios ha hecho, simplemente porque yo estaba en Egipto y las cosas sucedieron así mismo como Dios lo había planeado, y el resultado fue que todas esas vidas fueron preservadas. Entonces, es algo que se ve cuando uno mira atrás. Es decir, esto me pasó y en el momento el que me lo hizo para mal, pero con el tiempo yo veo que Dios utilizó eso para mi bien y también para el bien. Muchas veces es no tan solo para mi bien, sino también para el bien de otras personas. Buena pregunta. Yo pienso que en cuanto a José, Dios trabajó también directamente con él y su carácter. Uh-huh. Y Uh-huh. en el transcurso de su vida, yo creo que él pudo ver la misericordia de Dios. Uh-huh. Desde que fue vendido, cayó en la casa de Potifar. O sea, todo eso José debe haberlo pensado. Uh-huh. Y también el hecho de que al final de la historia, él no tenía una actitud de serial killer. O sea, él tenía razones para odiar a su hermano, Uh-huh. pero no fue así. Él no se victimizó tampoco. Él vio a Dios con planes. Uh-huh. Y al final él mismo lo confirma con su boca cuando él dice, para bien y para preservación de mucho pueblo, Dios permitió todas estas cosas, hablando con sus hermanos ya cuando él se reveló delante de ellos. Uh-huh. Y les dijo, no les pese a ustedes haber hecho esto contra mí, porque Dios lo ha tornado para bien. O sea, Dios le dio la convicción a José. Uh-huh. Uh-huh. Y eso fue muy evidente Uh-huh. en toda la historia. Y como tú dices, fue algo que él se iba dando cuenta poco a poco a través de todo el proceso, pero al final fue cuando él pudo mirar atrás y decir, esto es lo que Dios hizo. El mismo caso de Job. Sí, exacto, el mismo caso de Job. Job sufrió tanto y al final dice, si no hubiese pasado por esto, no conocería a Dios de esta manera. Ajá. Creo que Job 42:5, creo que es. Sí, Job 42:5.
42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ujú. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Job? ¿Cuál es la reacción de Job? Por eso me arrepiento, dice. Pastor Tim, podríamos decir que el pasaje que dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, se puede aplicar en esta situación. Sí. Ujú, ujú. Porque sabemos que en el momento uno está pasando por una dificultad y muchas veces nosotros acercamos a esa persona y traemos a ese versículo. Y es la verdad, pero muchas veces la persona que está sufriendo, como que su sufrimiento no lo deja entender eso en ese momento. Y dice, sí. Pero después, al final, o a través del proceso, se va dando cuenta y realmente puede decir que lo que había pasado era para bien. Y hay otros textos que nos dejan saber que los sufrimientos nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, ese es realmente el bien de que Pablo está hablando. Es ser conformados a la imagen de Cristo. Es el resultado de todo lo que nos pasa, sea bueno o malo. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan como 5 minutos. ¿O algún otro texto que consideran que debemos leer? ¿De los que están aquí en la lista o algún otro que viene a la mente? El libro entero de Esther es una evidencia de que Dios tiene el control, Dios orquesta todo para el bien de su pueblo. Y también el libro de Ruth es así, ella decidió ir con Noemí y como resultado ella entonces se encuentra en el linaje del Mesías. Es una medio pregunta, pero cuando Dios permite que el cristiano pase por tribulaciones o diferentes tipos de problemas, no es que Dios utiliza la maldad del hombre, no sé si estoy equivocada, sino que Dios sencillamente cumple con su plan en el camino. No importa lo que el malo haga, puede que Dios torne eso para bien, como dice la Biblia, pero no es como que Dios dijo, ay, espérate, este se me salió del plan, o este hizo lo que yo no quería, o este malandro, déjame yo entonces saber qué hago. O sea, eso no se le escapó a Dios. No, exacto. Él sabe de antemano todo lo que sucede, entonces Él lo va orquestando y
desde la eternidad, Él ha decretado todo lo que va a pasar. Entonces, todas estas maldades que están haciendo en el mundo hoy en día, la pandemia y todo lo que viene junto con eso, Dios lo tiene controlado y Él lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada, Dios sabía y Dios planeó lo que está sucediendo hoy. Como dice David en Salmo 139, es... 139:4 específicamente es el texto que me vino a la mente. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, tú lo sabes todas. Entonces, hasta las palabras que decimos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es. Hasta las palabras que decimos. Dios lo conoce y Dios lo ha planeado. Ahora, algunos dirían, bueno, entonces somos robots. Dios nos programó y ya. Pero la Biblia muestra claramente que eso no es así. Que cada hombre es responsable para sus acciones. ¿Y cómo reconciliamos las dos cosas? Nuestra mente finita no lo puede entender completamente, pero Dios ha dicho que así es. Y tenemos que tener fe en Él, que lo que Él ha dicho es la verdad. ¿Algo más? Es que a través de las pruebas y de las tribulaciones es de la manera en la cual Dios nos permite como cristianos poder crecer, sino de qué manera podríamos ver la misericordia de Dios y las bondades de Dios. Así es. Entonces Dios por su gracia nos permite salir de aquello en lo que por lo que estamos atravesando, pero pues produce sufrimiento momentáneo, pero al final del túnel pues vemos la misericordia del Señor en nuestra vida. Y como 2 de Corintios 4:17, esta aflicción ligera y momentánea nos está preparando un peso de gloria eterna. Entonces, debemos estar consolados cuando estamos pasando por dificultades, que Dios está en control, y también que los que están haciendo la maldad son responsables por sus acciones. Y eso es lo que Pedro está implicando ahí en Hechos 2. Él dice, Dios había determinado que esto iba a pasar, pero ustedes, los líderes judíos, junto con los romanos, lo hicieron y son responsables por sus acciones. No quita su culpabilidad, aunque fue lo que Dios había determinado.
Ujú, nos habla que debemos de estar contentos con la voluntad de Dios, ujú, porque el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. exacto. Y como dice Santiago, tener por sumo gozo pasar por varias pruebas, sabiendo que Él produce Santiago 1, 2. Bueno, se nos fue el tiempo, tío. Ajá. Entonces, bueno, Santiago 1 del 2 al 4 pueden leerlo, pero son las pruebas que nos ayudan a madurar y eso es lo que Dios utiliza. Bueno, ya que se ha acabado el tiempo, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro hermano Gilberto que nos despida en oración. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, Señor, para agradecerte lo bueno que eres con nosotros y cómo a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, tú nos permites conocerte más, arrimarnos más a ti y saber que dependemos de ti totalmente. Tu palabra dice: bástate mi gracia. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por tus enseñanzas, los cuales aprendemos a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por el pastor Tim, Señor, quien es a quien tú usas en este caso para enseñarnos estas lecciones. Y gracias por todos los hermanos que estamos aquí, que podemos aprender de ti, Señor. Te rogamos que nos despidas en paz de este estudio y prepares el corazón de cada uno de nosotros para el momento del servicio. Venir con todo gozo delante de ti en adoración y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.